la pantalla? ¿Se ve la pantalla compartiendo? Sí, profe. Sí, Gracias. señor. Es que llega uno, no ve a nadie y dice uno, ¿sí me escuchan? Entonces, pero bueno, perdón, es un reflejo. Muy bien, entonces acá tenemos la pantalla. Usted está leyendo su libro de Guitón. Yo sé pues que el libro de Guitón es algo denso, ¿sí? Pero es la Biblia de la fisiología. Entonces, pues es imperdonable que usted pase por medicina y no haya leído Guitón, ¿sí? O como lo quiera usted pronunciar en inglés. El libro tiene, pues, sus dificultades, yo lo sé, sí, yo lo sé. Créame, antes era peor. Pero bueno, a medida que vamos escuchando los simposia, perdón, que van a preparar de Borón, el tema se hace mucho más fácil. Pero sí es importante que lo revisemos en clase magistral, lo que dice Witton, ¿sí? Porque usted lo va a necesitar luego mucho en fisiopatología. En este caso, entonces, hay un capítulo para ese control humoral, ¿sí? Control humoral sería por medio de factores solubles que no vienen desde el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Que no vienen desde el sistema nervioso autónomo. Eso es bueno, ¿sí? Tenerlo separado, porque recuerde que hay un control renal, ¿cierto? De la volemia y de los vasos, el tono, que ya lo vio. Entonces está la aldosterona, que eh, induce la reabsorción de sodio y por lo tanto de agua, mientras que estimula la eliminación de potasio, ¿cierto? Esa es la primera. Se mejora o se mantiene la volemia. Luego tenemos entonces bueno, en realidad en el eje está antes la angiotensina y la renina. Ellas entonces tienen efectos en los vasos aumentando el tono, ¿cierto? Vascular. Por lo tanto, modificando la resistencia vascular periférica, ¿cierto? Muy bien. Y luego entonces viene el sistema nervioso autónomo con el tema de la adrenalina, ¿sí? El tema de la adrenalina. Y la adrenalina, bueno, pues porque es mucho más evidente el tema de la adrenalina, pero también está la acetilcolina, ¿cierto? La adrenalina o la acetilcolina, que son liberadas por terminales directamente en la pared del vaso, y entonces van a modificar la resistencia vascular periférica principalmente, pero también redistribuyendo los flujos. Bueno, y hay en realidad digamos que sería el primero en darse cuenta del requerimiento del tejido, el flujo, el control del flujo local. ¿Por qué traigo ese análisis? Porque nosotros comenzamos esta parte de fisiología cardiovascular. Pues lo primero creo que dijimos, la primera frase de la fisiología fue que el sistema envía a cada tejido lo que necesita, ¿cierto? Según su requerimiento. Entonces, el primero en darse cuenta en realidad es un control local, o sea, lo local que hay del sistema cardiovascular van a ser los capilares, el endotelio capilar. Y ahí cerquita, entonces está el músculo del esfínter precapilar, que si se cierra, una red de capilares queda sin sangre. Si se abre, entonces se llenan de sangre esa red capilar y va a haber entonces mejoría en el intercambio, que es en últimas lo que usted necesita entender acá, ¿no? Que la célula tiene un metabolismo y cómo le vamos a llegar a ese metabolismo. Ay, ese estaba perdido. Bueno, entonces, cierto, tener claro que los tejidos tienen necesidades. Esas necesidades tienen obligatoriamente tienen que ser eh, suplidas por el sistema cardiovascular. En el momento en que las necesidades no son suplidas,
Entonces ocurren varias alteraciones a nivel de la célula. No tiene suficiente oxígeno. Recuerde que el oxígeno neutraliza los protones, ¿cierto? Que estaban en la mitocondria. Entonces viene un estrés de la mitocondria y, bueno, usted ya conoce todo eso de fisiología celular, pues termina en muerte celular si no se corrige a tiempo. También, si no hay oxígeno antes de que muera una célula, en un tiempo va a tener dificultad para procesar en el ciclo de Krebs y en la beta oxidación. En el ciclo de Krebs, si no entra el piruvato del ciclo de Krebs, se produce lactato y entonces vamos a tener una dificultad, ¿cierto? Una acidosis local. ¿Por qué? Porque hay exceso de protones libres que no están siendo neutralizados por el oxígeno. Y digo esa palabra a sabiendas pues de que no estamos hablando del buffer, ¿cierto? Por favor, no lo tome así. Pero en realidad eso está haciendo el oxígeno, no está neutralizando esos protones, no están quedando por ahí libres. Entonces los protones libres y el lactato van a generar acidosis, ¿sí? Ya empieza a haber una alteración. Entonces no solamente es que la célula no tiene suficiente oxígeno, no tiene suficiente glucosa o no tiene suficientes ácidos grasos, ¿sí? Eh, También es que empieza a haber una alteración, que usted se va a divertir muchísimo, se lo aseguro. Eso es algo muy, muy espectacular. Cuando usted empieza a ver los temas de la fisiopatología, ¿no? Y ya como eso es como una historia, ¿no? Haga de cuenta la trilogía del Señor de los Anillos, o no sé, en su caso sería algo como Harry Potter, ¿verdad? Así, súper cool, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta esto, que esté bien claro, ¿sí? Entonces, mire que el oxígeno es necesario, los nutrientes, retirar los protones que estaba mencionando. Ahora, claro, sí, hay producción de dióxido de carbono en el metabolismo, pero recuerde, yo esto lo menciono mucho, mucho porque en 15 años no entiendo por qué, no lo he podido entender. Será algún meme que hay por ahí. La gente piensa que el oxígeno se convierte en dióxido de carbono. Recuerde que no. El dióxido de carbono se produce por descarboxilación. Hay descarboxilasas en el ciclo de Krebs. Hay descarboxilasas en la beta-oxidación. ¿Sí? Y cuando se rompe ese enlace que viene de el esqueleto de las macromoléculas, entonces se libera pues una molécula de dióxido de carbono. Es constante, si es el metabolismo constante, la producción de dióxido de carbono es constante. El sitio de mayor concentración de dióxido de carbono es la matriz mitocondrial, porque ya ocurre el ciclo de Krebs y ahí ocurre la beta oxidación, ¿cierto? Es como una fumarola. Ay, hablando de eso, no sé si vieron ahora temprano, apenas amaneció, tipo 5:30, se veían, yo es que no llevaba cámara, qué raro, el Nevado de Santa Isabel y el Nevado del Ruiz, desde acá, desde la 30 de agosto, y como estaba contra luz, apenas le estaba dando el sol, se veía la fumarola del Nevado del Ruiz. Wow, eso estuvo genial. Ojalá mañana vuelva a suceder para tomarle una foto. Entonces, imagínense, esa fumarola del Nevado del Ruiz, ojalá la haya visto, esa es la mitocondria, de ahí sale esa fumarola. Y eso es importante entenderlo porque estos movimientos, y esto lo leyó usted en respiratorio, aquí en este capítulo se lo va a volver a contar Guitón, se dan gracias a gradientes de concentración, también lo leyó en renal, ¿cierto? Entonces está la ley de Harris, está, recuerde que hay una capacidad de los gases para interactuar en un medio acuoso. Y por ejemplo, en respiratorio vio que hay una capacidad de esos gases de disolverse en el agua, ¿cierto? El oxígeno per se tiene esa capacidad de disolverse en el agua. Y entonces es un poco variable entre el dióxido de carbono y el monóxido de carbono. Bueno, ese no es un tema para hoy, el monóxido, ¿cierto? Porque es un tema más de respiratorio, un tóxico, precisamente por las fumarolas, ¿no? Por la combustión.
Bueno, quitando el monóxido de carbono, entonces el dióxido de carbono y el oxígeno tienen capacidad, primero se produce en el metabolismo y pues estamos en un medio acuoso, la célula por dentro, la misma mitocondria es un medio acuoso. Ellos son gases que pueden difundir a través de las membranas, ¿no? Para los protones pues hay bombas, ¿cierto? Y hay canales, hay contratransportadores. Para el lactato usted sabe que hay una lanzadera de lactato, ¿cierto? Entonces, estas moléculas se van a mover a favor de sus gradientes de concentración. Por ejemplo, ya lo mencionamos en este curso, el oxígeno llega al tejido, ¿sí? Periférico, específicamente entonces sería al espacio intravascular del capilar con una concentración igual a la que tiene en la aurícula izquierda, ¿cierto? Que es de 95 milímetros de mercurio. 95 milímetros de mercurio. Bueno, perdón, yo dije concentración. La presión parcial, ¿cierto? La presión parcial. 25 gramos por decilitro, ¿cierto? Llega el oxígeno. Y entonces esa concentración de oxígeno o esa presión parcial aporta a los tejidos. Como el tejido está constantemente consumiendo oxígeno, el sitio de menor concentración de oxígeno en la célula, pues precisamente es la mitocondria, ¿no? Y entonces, solo por diferencia de concentraciones, el oxígeno cae como en un embudo hasta la mitocondria, ¿sí? Y de allí sale la fumarola de dióxido de carbono. El oxígeno, cuando pasa por el capilar, recordemos, pues ya lo dijimos, pero esto lo va a requerir toda la vida, en el trabajo además. El oxígeno sale con una concentración de 20 gramos por decilitro y la más importante, pues para la práctica, la presión parcial, que es lo que le miden, es de 40 milímetros de mercurio, o sea, de 95 baja a 40. Ya si hay una situación de alto consumo, como un metabolismo, como una fiebre, como una infección, entonces cambia, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un ejercicio todavía menor la concentración, la presión parcial con la que el oxígeno sale del tejido. Y lo contrario sucede entonces con el dióxido de carbono. Llega desde el lado arterial a 5, perdón, a 40 milímetros de mercurio, ¿sí? Y bueno, el cambio de dióxido de carbono pues es mucho menos drástico, es más disimulado, ¿no? Es más leve, es de solo 5 milímetros de mercurio, pero ya eso es suficiente pues para que tenga que retirarse, porque recuerde, bueno, y por el lado venoso entonces sale a 45 milímetros de mercurio, de 40 cambia a 45, mientras que el oxígeno de 95 cambia a 40, ¿sí? Ese 40 uno tiene que tenerlo claro porque lo confunde a veces, si será 40, no, no era del dióxido de carbono, también es el valor bajo del oxígeno. Estos valores entonces van a estar, pues usted los va a usar constantemente, va a pedir o va a tomar más bien diariamente gases arteriales, seguramente. O si no los toma, no los pide, pues porque está en consulta externa. Seguro en la historia clínica el paciente hay, sí, el paciente tiene una historia, ¿no? Bueno, y los protones, mire que, entonces hay una relación entre el dióxido de carbono y los protones. Esa la conoce usted muy bien. Es a través de bueno, si no existiese la anhidrasa carbónica, esa reacción sucedería 300.000 veces más lenta, ¿sí? Probablemente sería suficiente, pero estaríamos en problemas para responder ante cambios importantes, súbitos, además, en el metabolismo. Entonces es mejor tener anhidrasa carbónica. En todos los tejidos existe. Cuando yo estudié, usted no había nacido, eh, se decía que había en los eritrocitos. Y ya, entonces, ¿cómo así? Solo, entonces tiene que viajar, ¿no? El dióxido de carbono al eritrocito y allá se convierte en lactato. Pues hay anhidrasas carbónicas. Después de que se logró secuenciar el gen por hibridación in situ del RNA en el tejido, ¿no? Eso se llama hibridación in situ, entonces una técnica que le detecta la presencia de la molécula de RNA ahí adentro de la célula, del tejido, sin tenerlo que destruir en biología molecular.
Entonces hay anhidrasa carbónica en la mayoría de los tejidos identificados. ¿Por qué? Pues porque el dióxido de carbono requiere convertirse rápidamente a bicarbonato y luego, dependiendo de la situación, a ácido carbónico, ¿no? Y el bicarbonato o el ácido carbónico van a absorber, eh, bueno, sí, más bien ligar, ¿no? O captar un protón o a liberar un protón, ¿cierto? Entonces, ahí sí, hay un sistema buffer, ¿sí? El pH de la sangre, el del plasma, pues es fundamental que esté muy restringido en 7.4. Entonces, bueno, después de esa reflexión, tener en cuenta que cada órgano, ¿sí? Es posible para cada órgano regular su circulación, independientemente de lo que le diga el corazón, de lo que le diga el sistema nervioso autónomo, de lo que le diga el riñón. Él puede pedir más, ¿no? Está en un metabolismo alto, entonces esto que estamos hablando hoy genera que se abran las arteriolas del tejido y entonces ingrese más circulación, ¿sí? Por eso es posible eh, este principio de Fick. Usted lo vio en respiratorio, el principio de Fick con F y luego CK. Si le cambia la I por otra letra, pues le da una palabra, una grosería, pero le sirve para recordar. Eh, a medida que un tejido utiliza oxígeno, aumenta la circulación a través de ese tejido. Entonces una relación, hay una relación entre el metabolismo, que pues es directa con el consumo de oxígeno, y la circulación a través de ese tejido. Téngalo en cuenta, ¿no? En respiratorio seguro lo vio, pero bueno, lo vamos a recordar. FIC, ¿sí? Entonces, el tejido solito puede pedir más, ¿cierto? Usted no le alcanzaron los 3 millones que le dieron para la gasolina del Audi esta semana. Usted dice, mira, papi, ¿sabes qué? Tuve que ir a Cerritos todos los días. O sea, entonces necesito 1 millón más, ¿sí? Entonces, el solo tejido, obviamente, pues estoy exagerando, ¿cómo se va a gastar 3 millones hasta Cerritos? Bueno, pero entonces tendría usted allí un tejido que pide más circulación. Por ejemplo, el riñón, el solo riñón, si lo ponen a eliminar más agua, él solito pide más circulación. El intestino, el corazón, el cerebro, ¿sí? Les, es posible solicitarla. O poner una barrera para esa circulación si no necesitan más nutrientes. Eso tiene que ver con una capacidad que tienen los tejidos que se denomina autorregulación. Los tejidos tienen capacidad de autorregularse, ¿no? En cuanto a la circulación que pasa a través de ellos. Y la primera función de la autorregulación es que ellos mismos avisen si les están supliendo las necesidades o no, ¿cierto? Si no, entonces pues piden más y el corazón, su obligación es enviarle más. Así de sencillo. Obvio, los tejidos pues tienen un límite fisiológico, ¿cierto? Pero el corazón debe enviarles más. Bueno, por otra parte, la autorregulación tiene otra función que vamos a mencionar más adelante. No me voy a adelantar para no confundirnos, ¿cierto? Para no confundirnos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? Eh, dependiendo del metabolismo, dependiendo del metabolismo, vamos a tener diferente circulación en cada órgano y tejido, y ello lo logra a través de una regulación local. Local sería de sus capilares, de los esfínteres precapilares, de las arteriolas. Entonces, mire lo que está sucediendo en la basal, ¿no? Esto creo que es una tabla que es muy importante que usted la tenga. Por favor, tómele una fotico, ¿sí? Igual está en Witton. Usted tiene, pues, Witton, ¿no? Bastante material de gráficas hay en Witton. Y también en Access Medicine, ¿sí? En Access Medicine tenemos una, un material multimedia.
Sería muy importante, sí, que usted por favor esté revisando eso, si es tan amable. Bueno, entonces el porcentaje del gasto cardíaco, según Witton, recuerde que el gasto cardíaco pues es el 100%, ¿cierto? El 100%. El corazón recibe el 4%, el cerebro el 14%, los bronquios el 2%, recuerda las arterias bronquiales, pues lo mismo sale por las venas bronquiales. Los riñones 22, 11 cada uno, ¿no? El corazón, pues mira que tiene un porcentaje muy alto a comparación de los bronquios, ¿no? Tiene mucho más trabajo el corazón. El hígado el 27%. Y la mayor parte es de sangre venosa que viene desde el intestino, cargada, dependiendo pues del día, de la hora del día y de también la situación de la gente. El músculo inactivo, o sea, usted acá escuchando la clase, bueno, ojalá usted esté escuchando la clase haciendo ejercicio, sería genial. 15% si está en estado basal. El hueso per se tiene 5%. La piel, si está fresquecito, 6%, pero si hay calor, entonces se duplica. La glándula tiroides es tan importante, mire, y recuerde que hemos hablado, he mencionado, que el metabolismo, ¿cierto? El metabolismo está regulado por la tiroides en general. Entonces, tenemos allí una evidencia de su importancia, el 1%, las arterias tiroideas. Las adrenales, el 0,5%. Y mire, todo lo que sobre y que no esté acá, se tiene que repartir el 3,5%. Bueno, ahí que nos faltará importante, a ver, pensemos. Bueno, está el spleen, el vaso, ¿no? El vaso pues hace parte del sistema porta, ¿no? Aunque aquí no está explicado, probablemente lo hayan incluido en el sistema porta. La retina, ¿no? Por ejemplo, la retina sería. Habría que ver, ¿no? Yo eso no, primera vez que me lo pregunto si este dato incluye la retina. Primeras. Bueno, pero de resto está como lo más importante para usted trabajar como médico, en urgencias, en UCI. Esto es importantísimo que lo tenga claro, ¿no? Los porcentajes. Ahora, hay unos mililitros por minuto, pues no se preocupe, pues que no le van a... claro que sí es interesante. Mire, por ejemplo, si un paciente dona una unidad de sangre, son 500, 450, ¿sí? 450 o 500. Es más o menos la mitad de lo que le está llegando al cerebro. Bueno, un poquito, las 3/4 partes, por ejemplo. O, a ver, los riñones, bueno, lo que le llega a un riñón, digamos, ¿cierto? 500, lo que le llega a un riñón. Como para que tenga una analogía y recuerde un poco, ¿sí? Vale la pena. Hay algo interesante, pues definitivamente esta columna de acá seguro no le va a salir en ningún examen que yo haga, ¿no? Pero pues hay una comparación interesante que usted ya la hizo en renal, ¿no? Con respecto a 100 gramos de tejido, el que más recibe circulación es el riñón, pero no porque consuma muchísima energía, sino porque filtra, ¿cierto? Por su función de filtración de la sangre, pues tiene que filtrar 6 veces la volemia en un día, ¿no? El corazón, pues recibe, imagínese, 70, pues porque consume todo el tiempo glucosa, ácidos grasos, oxígeno, y el cerebro, 50. Bueno, el hígado no se queda atrás, 95, ¿no? Alguna herida. Ahora, usted recibe un paciente con una herida, entonces puede imaginarse que una herida renal, una herida hepática van a ser sangrositas, ¿no? De hecho, el paciente con herida hepática, esos son coágulos por todo lado. Es una locura, ¿no? Cuando uno entra a la laparotomía de esos pacientes, es difícil, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a tener, ¿sí? Vamos a tener a una situación interesante, que es esto cómo se está regulando, cómo se está regulando en la fisiología normal. Entonces, cada tejido recibe exactamente la cantidad,
¿sí? La cantidad de flujo requerida para cubrir sus necesidades. Esto es importante que no solamente se supla la necesidad, sino que tampoco reciba más de lo que requiere, ¿sí? Porque cuando sucede eso, el corazón sufre un deterioro, bueno, sufre un esfuerzo adicional. Esto lo vimos, y usted lo va a ampliar en fisiopatología. En una clase pasada vimos una tablita y una gráfica en la que, por ejemplo, la fístula arteriovenosa, el beriberi, el hipertiroidismo, alteran el metabolismo, bueno, el hipertiroidismo, el beriberi, y la fístula arteriovenosa, pues la sangre no tiene que llegar a hacer intercambio en el tejido, se regresa sin haber entregado nada en el tejido, ¿no? Claro, regresa más rápido, entonces el corazón le toca trabajar más. Eh, ese no tiene que ver con bueno, sí tiene que ver con metabolismo porque el tejido no consumió nada y hay que volver a bombear esa sangre. Entonces, un trabajo excesivo en el corazón para enviar la sangre, el gasto cardíaco que requiere cada tejido, va a generar, y lo va usted a ver en fisiopatología, insuficiencia cardíaca a largo plazo. Se va cansando el corazón, ¿cierto? Y finalmente se dilata. Entonces, esto protege al corazón. Si hay una buena regulación adecuada, el corazón se protege. Entonces, bueno, hay unos mecanismos de control del flujo circulatorio. Hay unos agudos, ¿cierto? Que sería, usted está acá sentadita, tocan el timbre, sale corriendo porque es el domicilio, ¿no? Eh, entonces hace una carrera, ¿cierto? O tiene que bajar al primer piso o salir a, si ve en una finca, pues hasta la puerta, abrir la puerta, etcétera. Entonces, un ejercicio así súbito genera que, por ejemplo, el músculo tenga que recibir en ese momento más gasto cardíaco y en ese mismo momento se tiene que reducir el gasto del riñón, por ejemplo, y del hígado, bueno, del hígado y del intestino, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede agudamente? Agudamente tenemos un cambio en la resistencia de los vasos. Yo sí estoy grabando. Un cambio en la resistencia de los vasos, ¿sí? La vasodilatación y la constricción ocurre, pues básicamente debe haber dilatación en el esfínter precapilar, ¿sí? En realidad se llama esfínter precapilar, para que la circulación llegue a los capilares y se logre el intercambio gaseoso, ¿cierto? Pero entonces el esfínter precapilar también tiene relación su estado con las metaarteriolas. Recuerde que las metaarteriolas es donde viene faltando intermitentemente el músculo va a estar continuo en la arteriola, ¿sí? No falta. Y entonces allí en la arteriola vamos a encontrar una función bastante importante que sería entonces cómo estamos encontrando, ¿sí? La resistencia en ese tejido. Básicamente es a nivel de la arteriola, ¿no? Si se abre la arteriola, si se abre la arteriola permite un mayor flujo. Si la arteriola se cierra, se limita el flujo, ¿cierto? Eso es bastante importante que usted lo tenga claro, ¿no? Bueno, entonces nosotros vamos a encontrar allí a un flujo, perdón, eh, una regulación local, ¿cierto? Vamos a encontrar a una regulación local. Si esto se logra, entonces el tejido recibirá más glucosa y más oxígeno, retirarán del tejido más eficientemente el dióxido de carbono y los protones, ¿sí? Y si hay detritos celulares también, ¿no? Y bueno,
Ya el tema del linfático, pues depende de cómo esté la presión en el intersticio. Entonces, básicamente, el agudo es si se abren o se cierran estos músculos. Crónicamente, entonces, empieza a regularse por medio de una hormona que tiene, pues, que tiene una función de factor de crecimiento, ese factor de crecimiento derivado de vasos, derivado del endotelio, ¿sí? Factor de crecimiento de los vasos derivado del endotelio. Él va a estar estimulando la producción de nuevos vasos, ¿m? O el aumento del tamaño de los vasos ya existentes. Lo contrario también sucede, ¿cierto? Si un órgano se va atrofiando porque no se usa o porque tuvo una lesión, entonces se disminuye, ¿cierto? Dependiendo pues del uso, así se va a hacer. Por ejemplo, en el tema agudo, entonces otra vez recordemos que es el metabolismo, ¿no? Si el metabolismo aumenta, bueno, primero que todo, hablemos del catabolismo, ¿sí? El catabolismo es que se requiere producir energía para funcionar. Y esa energía, pues se produce dos, vuelvo y lo repito, dos vías básicas, ¿no? La mayor cantidad de energía. El ciclo de Krebs y la beta oxidación. La glucólisis, pues es necesaria para el ciclo de Krebs, ¿cierto? Pero produce muy poca energía, ¿no? Y es la que se queda produciendo energía cuando no hay suficiente oxígeno. Recuerde, es la anaerobiosis. An es sin, ¿cierto? Aero, aero pues es aire. El parana, ¿no? El aire. Entonces, anaerobiosis, ¿sí? La anaerobiosis, la glucólisis. Pero entonces eso tiene un costo, eso tiene un costo. El costo es la acidosis, la acidemia, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a hacer esto, ¿sí? Si usted va y vuelve unas 3 cuadras, entonces, bueno, antes de ir y volver, se va a tocar las manos, se va a tocar los cacheticos, se va a medir el pulso, va y da las 3 vueltas y regresa y las manos están tibias, calientes, usted está cachete colorado, está sudando, tiene el pulso acelerado, ¿sí? Entonces ahí hay una evidencia de esa regulación aguda para que aumente entonces la saturación de oxígeno. Y entonces Witton nos muestra esto, ¿sí? La tasa del metabolismo con respecto a un normal, ¿sí? Cuando entonces el metabolismo es lo normal, es el número uno, lo normal para este paciente. Recuerde que el modelo de, del libro de fisiología es 70 kilos, unos 70 de estatura, 27 años, ¿sí? Claro, todos variamos con respecto a eso. Yo varío, pues, unos pequeñitos 30 kilos de los 70, no más, ¿no? Eh, pero usted pues lo puede tomar como una normal. Siempre que vea a sus pacientes, entonces usted debe tener, y eso lo va a aprender en semiología y en antropometría, parece muy harto, ¿no? Qué harta era la antropometría. Pero viera lo importante que es, y no solamente los datos que le da usted pues de enfermedades crónicas, sino de muchas cosas cool, ¿no? Entonces, ese metabolismo usted parece hard, ¿no? Cuando le enseñan nutrición y metabolismo, a la mayoría de la gente no le gusta. Pero hoy en día, por ejemplo, que hay tantos gordos, ¿cierto? Y con esto de la pansemia, pues más. Bueno, ahorita con el paro se les va a quitar senos, va a quitar la panza que nos subió este año. Eh, entonces es un área de la medicina interesante, el metabolismo, ¿no? Es un área. No necesariamente la endocrinología y el metabolismo, el tema de obesidad, nutrición, es interesante. Bueno, entonces mire que están midiendo
estimando, ¿cierto?, en la independiente el metabolismo si se duplica, si se triplica, etcétera, ¿no? Puede haber un metabolismo tan alto como 8, ¿sí? Por ejemplo, hay tejidos que lastimosamente, pues todos los días se está dando este tema, desarrollan una neoplasia, un cáncer. Y de las primeras cosas que ocurren en ese tejido es que aumenta su circulación, en ese órgano en particular. Entonces, de esa forma, eh, una medicina nuclear, ¿cierto? Mirándole qué tanta circulación tiene el paciente y dónde tiene puntos calientes y dónde tiene puntos fríos, ¿no? Donde hay un montón de circulación. Y bueno, si hay una circulación mucho mayor de lo que normalmente debería haber, una causa es que hay una neoplasia, por ejemplo. Y entonces ahí, ese es un ejemplo bien bonito de un órgano que va a tener un aumento en la circulación. Si tiene, en vez de tener el valor normal, un hígado de un paciente o una médula ósea de un paciente, tiene 4 veces el metabolismo, pues entonces se le va a duplicar la circulación al doble de lo normal. Y eso se puede analizar, ¿sí? Eso se puede analizar. Entonces téngalo en cuenta, ¿no? Si el metabolismo del tejido, por ejemplo, el cerebro. Bueno, otra cosa bonita que le puedo comentar es, eh, usted ha visto en Discovery Channel y seguramente ya está viendo en artículos que está leyendo, va a ver, que el sistema nervioso se lo muestran a usted en ese sistema nervioso como colores verde, azul, rojo. Y le dicen, mire, aquí hay una alta actividad cerebral, aquí está pensando, se ven los pensamientos. En realidad, lo que se está viendo es el aumento de la circulación en una zona del encéfalo en particular con respecto a lo normal y con respecto a los tejidos circundantes del encéfalo, ¿sí? En realidad, eso es lo que se está viendo, un aumento de la circulación. Según esto que vemos en la pantalla, ese aumento en la circulación se puede inferir, se puede extrapolar a un aumento del metabolismo. Y como sabemos muy bien, el aumento del metabolismo, ¿cierto? Pues tiene en el sistema nervioso principalmente un fundamento de mayor activación de neuronas, ¿sí? Entonces, por eso usted escucha, lee, va a ver además la resonancia magnética funcional, ¿no? Bueno, entonces si aumenta el metabolismo de un órgano, aumenta en una forma correspondiente su circulación. Y mire que esta línea es una hipérbola, ¿no? O sea que al principio no se aumenta tanto porque la circulación todavía trae un rango de, digamos, de comodidad, ¿cierto? El oxígeno llega realmente en exceso al tejido, mira que llega en 95, ¿cierto? Claro, le sacan 55, sale con 40, ¿no? Parece después de que la DIAN pasó por la cuenta suya de trabajo. Pero todavía quedan 40, ¿cierto? Es decir, hay todavía más oxígeno para sacar. Podría salir en 0, bueno, en 5, en 10, ¿no? De hecho, entonces se reduce mucho más el oxígeno. Eso se ve acá en esta gráfica. Al principio el metabolismo aumenta, pero la circulación no es tan necesario aumentarla tanto. ¿Y por qué? Pues porque tenemos, por ejemplo, exceso de oxígeno en lo que llega, ¿cierto? Desde la sangre, ¿sí? También tenemos entonces una aceleración. Mira que aquí la pendiente es pequeña, ¿sí? Y eso tiene que ver entonces con la tasa en la que cambia esta relación, la velocidad en la que cambia esta relación del metabolismo y la circulación. Después de 5 veces el metabolismo se dispara, ¿sí? Entonces ya en realidad las reservas que trae la sangre ya no son suficientes y entonces se tiene que aumentar más la circulación, más allá del doble. Bueno, para el corazón no es problema. Recuerde que el corazón aumenta 6 veces fácilmente el gasto cardíaco, ¿no? Él es generoso, ¿cierto? Él es generosísimo. Entonces, usted empezó a hacer ejercicio y él dice, pues sí, le voy a mandar 4 veces más, por ejemplo.
Bueno, también entonces el oxígeno tiene una forma, ¿cierto?, de señalarse. Una situación es la presión parcial de oxígeno que en el capilar y el esfínter precapilar se puede censar. Y otra cosa entonces es la presión parcial de dióxido de carbono, ¿no? Entonces se censan ambas. Mire que hay una situación interesante, ¿no? Cuando aquí hay un error, perdón, yo le quito es este. Si la presión parcial de oxígeno disminuye al cuarto, o sea, se aumentó su consumo por el ejercicio, por ejemplo, entonces se aumenta 3 veces la circulación. Ahora, hay alguien, seguro todos, no lo dudo, pero ¿alguien le gustaría explicar esa relación del cianuro y por qué tiene que ver el cianuro con la circulación en esta diapositiva? ¿Alguien le gustaría analizarlo? Ah, ya todos están googleando cianuro intoxication. Bueno, pues si lo está haciendo me parece genial, ¿no? Es importante, hoy en día así es, ¿no? Profe, Sí, corríjame, pero pues no estoy muy seguro, pero el cianuro no ¿está ataca como sentado? tal a todos Sí. los que son las mucosas. El ¿Cómo cianuro me lo dice que hace es otra como vez, por quemar. favor? ¿Cómo, profe? ¿Me repite, por favor? Ah, qué pena. Corríjame. Es que no estoy muy seguro si lo que hace el cianuro es como tal, es como quemar como las capas de todo el tejido, lo que hace que se evidencie como una especie de quemado interno. Ah, pero usted Entonces, está como que se pensando en libere, como la que se libere como tal la adrenalina que hace como que aumente tanto ese flujo, esa frecuencia cardíaca. hay un fundamento bioquímico, ¿sí? La molécula de cianuro tiene un sitio activo que usted ya debe saber. Pues, si no lo recuerda, es entendible, ¿cierto? Pues porque de pronto nada más lo leyó una vez, lo resumió otra y lo escuchó en clase, no más. 3 veces todavía no es suficiente para que uno se lo aprenda toda la vida. Pero, pues si no les quedó la idea, hagamos el ejercicio así rapidito, Profe, de ir y buscar. perdón, lo que provoca es que eh, se absorba, pues que no se permita absorber oxígeno. Bueno, ya está más o menos, pero absorber a dónde, porque es que el oxígeno tiene muchas partes por donde pasa. ¿A dónde? El sitio de acción del cianuro, ¿en dónde es? ¿En qué Profe, parte? no es en el sistema nervioso central. Mm, ahí también, pero es en todas partes donde haya usted, ¿no? Donde usted esté, ahí está el cianuro actuando, ¿no? En los glóbulos, profe. ¿Cómo me dice? En los glóbulos rojos, pues entiendo que lo que él hace es como, Pues mire que o sea, al interesantemente evitar en que los se pueda glóbulos absorber el rojos, oxígeno, no, hace un daño en los órganos. Y como hemos qué venido buena viendo, pues, esa, qué buena. Sí, Sammy, en los glóbulos rojos precisamente no, ¿cierto? Porque los glóbulos rojos no tienen algo que sí tienen las demás células que el cianuro afecta. ok. Y pues se das como ese daño porque, pues como usted lo estaba explicando antes, los órganos pues tienen como como la decisión de aumentar o disminuir su flujo. O no sé si fue que de pronto no entendí mal. Entonces, como al haber este daño en estos órganos, se hace que ese flujo se aumente, pues tratando como de poder resistir o poder como sobrevivir. Bueno, Profe, una está cosa, bien que lo analicemos así, pero ustedes tienen ya la capacidad de dar una explicación con una profe, base científica, ¿sí? o sea, es que Sí. también se dice que es como él bloquea como de forma irreversible la cadena respiratoria de todas las células. Exacto. Bueno, entonces, Entonces, al ya no poder lo, usar el ya lo- oxígeno, las arterias, la sangre pasa a las venas oxígeno y se manifiesta con el enrojecimiento generalizado en la persona que dificultad respiratoria, palpitaciones, náuseas o vómito, pero es debido como a ese bloqueo respiratorio en las células. Eso, no es que no haya oxígeno, es lo más grave, el paciente tiene suficiente oxígeno. Bueno,
A menos pues que además de intoxicarlo con cianuro, también lo ahorquen, ¿no? Pues, como para asegurarnos de que sí se cumplió la sentencia, ¿no? Pero el solo cianuro, entonces, es letal. ¿Por qué? Porque bloquea la cadena respiratoria. ¿Dónde queda la cadena respiratoria? En una parte de la célula. ¿En cuál parte de la célula? En las mitocondrias, ¿no, profe? Correcto. Muy bien. Entonces, la mitocondria, la membrana interna y la membrana externa, hay un espacio. Ese espacio intermembranal, entonces, como dijimos hace unos días, concentra protones. Y la forma de concentrarlos es a través de la cadena respiratoria. La cadena respiratoria recibe estos compuestos reducidos, sí, transportadores reducidos. Y entonces, bueno, ahí sí, pues yo no soy ex mitocondriólogo, ¿sí? Pero toda la vida lo que he leído de la mitocondria dice que transporta electrones a través. Y sí, tiene unos metales, ¿no? Tiene citocromos. Esos citocromos entonces se comportan como, digamos, un flujo eléctrico que ayuda a bombear los protones. Allá sí le creo que hay electrones. Y entonces el oxígeno no va a recibir ningún protón. O sea, no se va a consumir el oxígeno, ¿cierto? Recuerde que dijimos hace rato, en el tejido el oxígeno se va consumiendo a medida que recibe los protones de la cadena respiratoria, en la mitocondria, ¿cierto? Y entonces los que salen por la ATP sintasa, y entonces disminuye a muy bajas concentraciones el oxígeno, en condiciones basales a 40 y en ejercicio todavía más, ¿no? De 25 gramos por decilitro baja a 20 gramos por decilitro y todavía puede bajar a 5 gramos por decilitro. Eso entonces va a impulsar, ¿cierto? La circulación a medida que se logra consumir el oxígeno. En el cianuro va a generar una falta de energía en la célula. La célula no puede producir ATP porque se bloquea la cadena de electrones. Y si se bloquea la cadena de electrones, entonces no hay forma de que la célula tenga ATP. Por favor, eso tiene que ser muy claro para usted, ¿sí? No se puede producir ATP. Si no se produce ATP, entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una dificultad enorme y la célula va a morir, ¿cierto? El cianuro entonces genera por este mecanismo muerte celular, ¿sí? Pero entonces la célula manda un SOS, así como el SOS, ¿cierto? Manda un SOS diciendo, no tengo energía. Y entonces el cuerpo y la circulación que dicen, no se preocupe, ya le mando más circulación para que tenga oxígeno. Lo seguro es que le falta oxígeno. Ella no puede decir, es que estoy intoxicado con cianuro. ¿Cierto? No hay, bueno, que yo sepa, no hay ninguna forma de que se mande esa señal, ¿no? Entonces, el sistema lo que hace es incrementar la circulación, ¿sí? Incrementa la circulación. Y cuando incrementa la circulación, pues es inoficioso, pierde el tiempo. ¿Por qué? Pues porque sigue bloqueada la cadena respiratoria a pesar de que tiene más circulación, más oxígeno, no puede producir energía porque tiene bloqueada la cadena respiratoria. Esto lo debió, estoy seguro que usted lo leyó en algún taller, se lo pusieron, alguien lo expuso, ¿sí? En fosforilación oxidativa, ¿no? Ahí seguro lo vio, ¿no? En biología celular, la función de la mitocondria. Es importante que vaya y repase eso, ¿sí? Téngalo muy claro. Entonces, por eso el cianuro aumenta la circulación.
Y entonces, bueno, yo a veces yo sé que cometo un pecado de explicarle muy coloquialmente las cosas, lo hago como para hacerme entender. Pero usted que ya es una persona que está muy juiciosa estudiando, entonces puede, debe expresarse más técnicamente. Por favor, ahí vamos a hacer ese esfuerzo. Y entonces usted dice, sí, así como lo dijeron, muy bien, el cianuro es una molécula que bloquea de forma irreversible un complejo de la cadena respiratoria, por lo tanto se detiene el flujo de electrones y se impide la fosforilación oxidativa a nivel del substrato. No se produce ATP porque no hay una bomba de protones. Y entonces, como no se produce ATP, la célula manda señales para incrementar la circulación, ¿sí? Entonces, bueno, prosigamos. ¿Cómo logra la célula o el tejido, más bien, ¿cierto? En general, que le llegue más sangre? Entonces, bueno, una es que ya tiene mecanismo para decir me falta oxígeno. Y otra es que también produce moléculas que van y le tocan al endotelio y le dicen, mira, ve, necesitamos más circulación, ¿oís? Y el endotelio le dice al músculo, mándales más circulación, ¿sí? Ábrase, relájese. Y entonces esa forma es aguda, ¿no? La disminución de oxígeno entonces hace que la célula señale al endotelio y el endotelio produzca sustancias vasodilatadoras. Bueno, así se escribía hasta hace 5 años, 10 años, yo todavía sigo escribiendo. Todavía hay libros que usted lee que dicen obscuro, bueno, no los editó Editorial Planeta este año, ¿no? Pero todavía en los 80s se escribía obscuro, ¿sí? Libros de los 80s todavía tienen la palabra obscuro. Bueno, eh, bueno, entonces usted tiene allí sustancias vasodilatadoras. Entonces, estas téngalas bien presentes. La adenosina. La adenosina, ¿por qué? Porque es que recuerde que esta es una molécula que va a estar presente en el ATP, ¿cierto? Y en el ADP. Si se libera adenosina es porque no se está usando para producir ATP, ¿cierto? Se está quedando como ADP, o sea, no se produjo fosforilación a nivel del substrato. Fosforilación a nivel del substrato es transformar ADP en ATP. Y esto lo hace la ATP sintasa, ¿sí? Y usted sabe que sin tasa no hay paraíso, ¿cierto? Ahí se muere la célula, ¿cierto? Se muere. Si no tiene fosforilación a nivel de substrato. Entonces la adenosina, por eso se aumenta. El dióxido de carbono, ¿por qué aumenta? Bueno, no porque aumentó inicialmente, porque aumentó el metabolismo, pero además porque la circulación todavía no está arrastrando ese exceso de dióxido de carbono, se acumula, mientras logra llegar más circulación que lo arrastre. Se produce también histamina, se libera potasio, se liberan protones. Jesucristo, perdona. Y lactato, no sé qué, de pronto que la obra. O algún chiste, ¿no? Me pasé gracioso en alguna cosa. Bueno, entonces usted tiene allí situaciones que debe tener, sustancias que tener en cuenta. Esto que genera, bueno, a través de la activación del endotelio y a través de ese endotelio, la relajación del músculo, entonces vamos a tener vasodilatación de las arteriolas, las metaarteriolas y los esfínteres precapilares y aumenta la circulación capilar, ¿cierto? Ahora, hay algo interesante y bonito y es que los capilares bailan a nivel microscópico y esto se encontró inicialmente en la vejiga de la rana. La vejiga de la rana pues es transparente, ¿no? Y tiene unos vasos un poco grandes, digamos, ¿cierto? Amplios. Y entonces se pueden, cuando recién salió estas técnicas de cámaras muy microscópicas, se le logró, de las primeras cosas fue filmar los eritrocitos, ¿cierto? Filmar los eritrocitos. Bueno, maravilloso, ¿cierto? Eso es un tema que
por ahí está también en YouTube, se mueven los capilares, ¿sí? Los capilares se mueven. Pues, ¿por qué? Más bien son movidos a medida que llega la fuerza de la sístole cardíaca a través de todos los vasos. Recuerde que dijimos, la presión de pulso se va, esa energía transmitiendo a través de la pared de los vasos hasta que llega finalmente a los capilares. Claro, es un movimiento, pues, mínimo, ¿cierto? Pero si lo vemos microscópicamente, los capilares se mueven y a eso se le llama vasomotion, ¿sí? O movimiento de los vasos. Entonces, el movimiento del capilar de alguna forma también ayuda a que fluyan las moléculas en ese líquido intersticial. Bueno, si hay entonces suficiente oxígeno, ya no se necesita traer tanta circulación y entonces ya no se producen estas sustancias y el músculo nuevamente se contrae, ¿sí? Disminuyendo la circulación en el capilar. Entonces, la concentración dentro de la célula, dentro del tejido de oxígeno, ¿sí? Va a regular de una forma muy local qué tanto se contrae el músculo de los esfínteres precapilares, de las metaarteriolas y de las arteriolas. Bueno, téngalo muy en cuenta, ¿cierto? Si la concentración de oxígeno es baja, entonces el músculo se relaja y permite que fluya sangre a través del capilar, ¿cierto? Ahí, ¿qué fue lo que sucedió? Aumentó el metabolismo. Al aumentar el metabolismo, entonces se extrae más oxígeno del plasma y entonces sale por el lado venoso con una menor concentración. Recuerde que eso lo vio usted, si no me falla la memoria, son 25 gramos por decilitro lo que trae la sangre, ¿cierto? Arterial. Entonces, cuando hay un metabolismo normal, se extraen 5. Eso está en esta clase, 5 gramos por decilitro. Entonces, aquí está, esta figurita pues es de Witton, ¿no? Si usted ve que hay endotelio y el músculo es intermitente, ya esa es una meta-arteriola, o sea, al final de la arteriola, ¿cierto? Allá al final de la arteriola. Y las arteriolas tienen el nacimiento de la red del capilar de forma perpendicular. En ese nacimiento, en esa raíz de la red capilar, se encuentra un esfínter, que si está cerrado, pues la red de capilares está cerrada y no entrega, ¿cierto? No hay intercambio gaseoso. Bueno, entonces ahí vamos a tener mira que está, pues las células localmente, siempre las células tienen, es como el de uno, ¿no? A menos de una cuadra de su casa hay un de uno, ¿cierto? Aunque el ejemplo es tristemente célebre hoy en día. Pero pues así es, ¿no? Antes era la tienda de Don Pancho, ¿cierto? O de Don Toño. Ustedes no les tocó esa época. Hoy en día entonces usted tiene a un de uno cerca, ¿sí? Muy, 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 muy cerca tenemos de cada célula a unos capilares, siempre entregando a los nutrientes a las células, ¿sí? Entregándole los nutrientes a las células. Bueno, y entonces la disponibilidad de oxígeno va a determinar esa circulación local para entregar los nutrientes, para entregar los nutrientes. Bueno, entonces el mecanismo del oxígeno, ¿sí? Esta es una tarea para usted. La del cianuro era una prueba, a ver usted que así como chanfle, no me acordé o sí me acordé, ¿cierto? Esa es una opción, ¿no? Pero entonces,
esta tarea probablemente no la sepa hoy, yo estoy consciente, yo soy consciente de eso, ¿no? Probablemente no la sepa hoy, pero revise, ¿sí? El beriberi, recuerde que es la disminución de una vitamina, el complejo B, la falencia, ¿cierto? Y entonces, ¿por qué afecta la circulación? ¿Por qué afecta la circulación? ¿Qué está pasando allí? ¿Sí? Ese es un dato para usted buscar, ¿sí? Bueno, téngalo en cuenta, ¿sí? La circulación aumenta en el tejido cuando disminuye la concentración de una vitamina del complejo B. Hay una falencia crónica y eso se llama beriberi. El beriberi, seguramente usted lo estudió. Yo hubo un tiempo que dicté biología celular cuando recién llegué a la universidad y recuerdo que había un capítulo de vitaminas y en ese capítulo de vitaminas entonces hablábamos del beriberi seco y el beriberi mojado, que serían la forma de decir cuando el beriberi se acompaña de insuficiencia cardíaca y cuando nada más tiene neuropatía periférica, ¿sí? Entonces, inicialmente es seco y luego se moja, ¿no? La consecuencia de que haya un aumento en la circulación de los tejidos por tiempo prolongado, entonces es que el corazón se cansa de ese esfuerzo y se dilata y se produce una insuficiencia cardíaca dilatada, ¿sí? Muy bien. Bueno, pues esto ya. Un ejemplo interesante es el de la hiperemia. Ah, bueno, usted ahora dijo, sí, la señorita que habló, que con el cianuro, por ejemplo, hay rubicundez, ¿no? Usted detecta a alguien que murió de cianuro o que está muriendo de intoxicación por cianuro. Bueno, lo primero es los dolores abdominales intensos. Es una muerte demasiado trágica, ¿no? Como hay isquemia en todo el cuerpo, entonces es tener el cuerpo infartado todo. Si el infarto del corazón duele, imagínese el infarto de todo el cuerpo. Y duele más que el infarto del corazón, el infarto de los intestinos, ¿sí? Y entonces los pacientes tienen unos dolores intensos, ¿sí? Bueno, además de eso, entonces usted va a ver que el paciente pues tiene una hiperemia, ¿no? Otro ejemplo de hiperemia es cuando una arteria se ocluye temporalmente y se puede ver en el dedito. Usted en el dedo se coloca una piolita alrededor del dedo y lo deja allí unos 2 minutos, esa piolita. Va a ver que el dedo se pone pálido, ¿cierto? Porque no le llega sangre. Las arterias del dedito van a los lados del dedo, ¿sí? Van a cada lado del dedo, a un lado y al otro. Entonces, primero se pone pálido, luego se pone morado, cianótico, porque ya disminuye la concentración de oxígeno. Y cuando uno ya siente que el dedo se le va a caer, pues obvio, uno no es así como eh, el padre, el padre Jacobo, ¿sí? El padre Jacobo. Entonces, uno lo que hace es soltarse, ¿cierto? El dedito, uno se suelta el dedito. ¿Y qué sucede en cuanto se suelta ese dedito? Pues inmediatamente se va a presentar un enrojecimiento severo, ¿cierto? Un enrojecimiento severo del dedito, ¿sí? Un enrojecimiento. Ese enrojecimiento se denomina hiperemia reactiva, ¿sí? ¿Por qué reactiva? Pues porque se logró gracias a que primero sufrió el dedo una hipoxia, ¿cierto? Primero sufrió el dedo una hipoxia. Pues téngalo en cuenta, ¿no? La hiperemia que genera. Muy bien, entonces ahí pues hubo una dificultad en ese metabolismo local. Y luego, como para compensar, le dio un exceso de circulación. Lo otro, en el aumento del metabolismo, usted lo va a ver inicialmente, por ejemplo, en una infección. Una infección tiene, pues aumenta, no solamente hay células, sino bacterias allí. Entonces están usando más energía. Bueno, y hay otros componentes en la inflamación. Entonces, eh,
unas sustancias vasoactivas, etcétera, ¿no? Que usted ya conoce mejor que yo. Entonces, parte de esa inflamación es la hiperemia, ¿cierto? Aumenta el metabolismo. La fiebre, bueno, en parte la persona se pone rojita para liberar temperatura, ¿cierto? Pero si está una fiebre porque el paciente está defendiendo de una enfermedad, aumenta el metabolismo. Y por eso la gente luego disminuye de peso después de estar en una estancia hospitalaria. El ejemplo del dedito aquí se ve. Witton se lo puso en forma de gráfica. Se ocluyó la arteria por un tiempo, ¿no? Y entonces 2 minutos, ya empieza a doler el dedo. Se retira la oclusión y entonces en vez de volver al valor normal previo de la circulación, ¿qué sucede? Se sextuplica esa circulación, ¿sí? Se sextuplica esa circulación. Hay un aumento importante de esa circulación, ¿cierto? Se sextuplica. Y esto entonces no se mantiene por mucho tiempo, rápidamente se limita y hay un mecanismo para autolimitarse. El músculo, cuando siente que lo están empujando mucho, ¿sí? También él reacciona en consecuencia cerrándose más, ¿no? Es otro mecanismo se llama miogénico. En un momento sale escrito en la presentación. Miogénico, ¿sí? En el mecanismo miogénico, por ejemplo, si los vasos tienen un aumento del flujo, las metaarteriolas y las arteriolas, les ingresa súbitamente más sangre de lo que debía ingresarles, ellas se cierran un poquito más de lo que estaban. Entonces, limitan como esa avalancha que llegó de circulación. De forma un poco más crónica, si empieza a disminuir la presión del sistema arterial, entonces ellas se abren, ¿cierto? Para que ingrese más sangre, para mantener el gradiente. Entonces, cada órgano tiene unos mecanismos, en parte muy interesantes, en la arteriola, para mantener el flujo adentro del órgano constante, ¿sí? Muy bien. Y mire lo que sucede con el músculo. Si el músculo se estimula con contracción muscular y usted mide el flujo que pasa de sangre a través del músculo, pues entonces, durante la activación muscular se aumenta el flujo sanguíneo a ese músculo. Usted lo comprueba cuando va al gimnasio a hacer sus ejercicios, ¿cierto? El músculo se pone más voluminoso durante el ejercicio. Y bueno, luego durante el día va regresando, ¿cierto? A su volumen original, a su volumen inicial. Pero durante el ejercicio se pone el músculo más voluminoso porque tiene más circulación. Además, se torna caliente y la piel suprayacente al músculo se torna roja, por lo mismo, por la hiperemia. Hiperemia viene de sangre, hiper pues es más, ¿no? Un aumento de la sangre. Entonces, esta capacidad que tienen los tejidos de regular ellos solos esto, ¿no? Que hay una oclusión arterial o aumenta la activación. Y luego son capaces de regular la circulación a un nivel basal, ¿cierto? No se quedan así en defecto o en exceso, sino que ellos solos lo tratan de regular. Esto se llama la autorregulación. El tejido, el órgano solito, es capaz de mantener dentro de ciertos límites la circulación a su interior. Eso pasa cuando un paciente está en shock, si un paciente está choqueado. A medida que va disminuyendo la presión sistémica, presión arterial sistémica media, las arteriolas de ciertos órganos, los más importantes, el riñón, el cerebro, el corazón, se abren
para mantener el gradiente. Si disminuye la presión inicial, pues la presión final tiene que disminuir para mantener el gradiente y asegurar hasta cierto límite la perfusión de esos tejidos. Lo contrario sucede cuando hay una crisis hipertensiva. El paciente, bueno, o en el ejercicio intenso también, el paciente tiene un aumento súbito de la presión arterial, ¿cierto? Que en el ejercicio también sucede. Y ese aumento súbito de la presión arterial podría lesionar al tejido, pues es como un tsunami, ¿cierto? Esa presión llega fuerte. Y entonces vamos a tener a una posible lesión del tejido, ¿sí? Una posible lesión del tejido. Si ese tejido se queda ahí pasmado y ve cómo le llega esa avalancha de sangre, ese tsunami, pues se rompe el endotelio, se lesionan células, etc. El tejido, en respuesta a este incremento súbito, cierra sus arteriolas. Y entonces, hasta cierto límite, ¿sí? Hasta cierto límite es capaz de prevenir la lesión de una hipertensión, de una crisis hipertensiva, ¿no? De un aumento súbito de la presión arterial. Eso es muy importante que lo tenga claro. Entonces, bueno, lo que hemos estado hablando aplica en este tema de la autorregulación. Hay una teoría metabólica, ¿sí? Que ya mencionamos, ¿no? Entre las cosas que trae más abundantemente el aumento de la presión es sustancias vasodilatadoras, que per se el plasma las tiene, ¿sí? El plasma per se tiene unas sustancias vasodilatadoras. Bueno, entonces también tenemos a una situación interesante, ¿cierto? Que va a ser eh, el del músculo que le comentaba hace un momentico, ¿sí? Que si llega un aumento de la presión, ¿sí? Entonces vamos a tener a una dilatación de ese músculo, ¿sí? Y esa dilatación de ese músculo entonces va a generar que el músculo reacciona, ¿no? Si alguien lo empujan en la calle, pues esa persona, bueno, más hoy en día, va a reaccionar con cierta fuerza para no dejarse tumbar, ¿cierto? Y entonces esto se ve acá con respecto a un órgano. La presión arterial media, recuerde que no es simplemente hacer un promedio, ¿sí? No, no es más que un promedio, no, es mucho más, perdón, que un solo promedio, ¿cierto? Usted va a encontrar a un componente diastólico mucho más importante que el componente sistólico. Y entonces, bueno, ya después de que la presión arterial media esté por un rango normal, digamos, estaría alrededor de 100, al menos, ¿cierto? Entonces, debe haber una circulación mínima hacia ese tejido, ¿cierto? Pero lo que estaba mencionando hace ratico, acá se ve en la gráfica, cuando la tensión arterial media empieza a descender, la circulación en el tejido, ¿sí? Blood flow, las veces de lo normal, la mitad, lo normal, 1,5, 2 veces, 2,5, no desciende inmediatamente. Usted ve que desciende, ¿cierto? La presión arterial media, pero se logra mantener la circulación, se logra mantener la circulación, a pesar de que sigue disminuyendo la tensión arterial media. Pero esto tiene un límite, ¿no? Mire que el límite es 50, que ya es bastante bajo, ¿no? Una tensión arterial de 50 media, pues ya es un paciente en shock, ¿sí? Todavía tiene algo, ¿sí? Todavía tiene algo de perfusión en el tejido. El tejido logra todavía conseguir perfusión desde la
circulación sistémica gracias a que abre sus arteriolas, ¿no? Y entonces, mire usted, todavía se mantiene, bueno, digamos 60, ¿cierto? En realidad, 60 milímetros de mercurio, 50, 60 es el rango normal mínimo en el que se logra mantener la circulación de los órganos, ¿sí? Se logra mantener la circulación de los órganos, a pesar de que está disminuyendo la tensión arterial media. Bueno, tampoco usted tolere, ¿sí? Tampoco tolere la caída de la presión arterial media en su paciente pensando en esta gráfica, ¿sí? ¿Cierto? La tensión arterial media debe mantenerse en un rango, pues ojalá el mínimo, pero tampoco muy bajo. Un paciente debería tener una presión de 90 a 60 como mínimo, ¿sí? Si ya está bajando de ahí, pues usted debe tomar medidas al respecto. O debe empezar a tomar medidas para que no vaya a descender. Si está en 160, pues ya de una vez usted tiene que estar trabajando. Bueno, si el paciente es grandecito, no es flaquito, no es bajito, y tiene una situación como una sepsis, como una hemorragia, como una deshidratación, entonces, bueno, ahí usted debe empezar a trabajar por tratar de recuperar a esa circulación, ¿sí? Bueno, entonces tenemos aquí cosas muy interesantes, ¿no? Que va a aplicar usted diariamente en la clínica. Ahora, el paciente con una crisis hipertensiva, le decía yo, ¿cierto? Se sube la presión arterial media, se dispara. Esa subida de la presión arterial media puede generar entonces lesión en el tejido, pero cuando llega a un volumen mayor de la sangre, entonces vamos a tener, vamos a encontrar a una reacción de defensa, ¿cierto? Una reacción de defensa de las arteriolas, protegiendo, más bien una reacción de protección, pues sí, de defensa, protegiendo al tejido, ¿cierto? El tejido se protege cerrando las arteriolas, cerrando las arteriolas. Muy bien, entonces eso se llama la autorregulación. Es un capítulo completo de la fisiología. La autorregulación puede estar ausente, es decir, no se ha desarrollado aún, ¿cierto? En tejidos, por ejemplo, fetales. Si un bebé nace prematuro, todavía no tiene autorregulación renal, ni tiene autorregulación cerebral, y entonces, bueno, sin nacer todavía, un incremento de presiones en la mamá va a generar lesión en el cerebro del bebé, ¿sí? Va a generar lesión en el cerebro del bebé. Eso es importante tenerlo en cuenta porque entonces nos muestra que el paciente, pues en ciertas situaciones de la vida, las lesiones que tiene es porque no había autorregulación, ¿cierto? O que si todavía lo vemos bien, a pesar de tener una presión de 300, es porque su autorregulación lo está protegiendo. Pero bueno, eso no va a suceder toda la vida, ¿sí? Eso tiene un límite y entonces el límite va a incluso superarse en algún momento. Tema muy interesante el de la autorregulación, sobre todo para los que vayan a ver maternas, ¿sí? Para los que vayan a trabajar con bebés. Es un tema muy interesante, muy bonito, le permite entender muchísimas cosas. Hay que verlo, ¿no? Bueno, entonces hay un mecanismo muy bonito del riñón, que esto ya lo vio usted en renal, pero pues todavía tenemos un tiempo, sí, deberíamos recordarlo. Yo normalmente esto lo escribo al revés, a ver si lo escribí ya correcto acá, sí. Entonces, el mecanismo de autorregulación consiste, y yo siempre lo explico de la siguiente forma, estamos en un salón todos, yo traigo una gallina. Ahora, por favor, no me vaya a acusar de maltrato animal teórico, ¿sí? Eh,
Pero sirve el ejemplo de la gallina. Entonces traigo una gallina y les digo a ustedes, estamos en el salón, cierro la puerta y les digo, bueno, el que más plumas tenga en la mano, después de 5 minutos, le dejo en 5 la materia, sin hacer talleres ni nada. Bueno, la gallina, ¿cierto? Dependerá de qué tan rápida sea la gallina, cuánto tiempo le duren las plumas, porque me imagino que la mayoría le va a arrancar unas cuantas plumas, ¿no? Eh, entonces, si la gallina es muy lenta, pues rápidamente se va a quedar sin plumas, ¿cierto? Está pasando. Ah, bueno, les digo a todos, no se deben parar de su puesto, deben esperar que la gallinita pase. Eh, por supuesto, pues, digamos que no es una gallina muy inteligente y no habla español tampoco, no se va a quedar parada en la puerta, así como, bueno, si me quedo acá no pasa nada. Va a estar buscando ahí su gusano y su maíz. Y si pasa rápido, pues es más difícil que le arranquen todas las plumas. Habrá uno con una, otro con dos. Y en 5 minutos la gallina de pronto tiene más plumas si la gallina era rápida, ¿no? Si la gallina era lenta, en 5 minutos no tiene ni cabeza. Entonces, lo mismo sucede en el riñón. Recuerde que se filtra sodio en el riñón. Primero que todo, gracias, impulsado por una presión hidrostática, ¿cierto? Esa presión hidrostática en el riñón depende de la circulación renal, de los 22% del gasto cardíaco que reciben en conjunto ambos riñones. ¿Sí? Esto entonces va a influenciar la velocidad con la que el líquido va a atravesar desde el glomérulo hacia los túbulos y recorre los túbulos. Entonces, si la presión es alta, el líquido atraviesa rápidamente los túbulos y los túbulos tienen poca oportunidad de reabsorber sodio, ¿cierto? Entonces, el sodio llega en una más alta concentración al final del túbulo cuando la presión inicial en la arteriola aferente fue alta. ¿Sí? Entonces, presión inicial alta en el túbulo, en el inicio en el glomérulo, concentración de sodio alta en el final del túbulo. ¿Y esto lo sensa quién? Lo sensa la mácula densa, ¿cierto? Sensa qué tanto sodio hay y le dice al aparato yuxtaglomerular si debe secretar renina o no. Y como hay suficiente sodio, la mácula densa dice, pues no hay necesidad de secretar renina, no libere renina, porque la presión que está llegando al riñón es normal, seguramente hay suficiente volemia y el corazón funciona bien, ¿cierto? Entonces allí, digamos, estamos basales, pero en situación de hipovolemia disminuye la presión con la que la sangre llega al riñón, a la arteriola aferente. En situación de una lesión cardíaca, claro, obviamente. Serían en situación de vasodilatación periférica, como lo que ocurre en un choque anafiláctico o en una sepsis, sin ir muy lejos, en una sepsis todos los días se da. Entonces, el paciente tiene una baja presión del líquido en el glomérulo. Esa baja presión se manifiesta o se traduce en una velocidad lenta del líquido a través del túbulo y el túbulo tiene mayor oportunidad de reabsorber sodio, o sea, la gallina lenta, ¿no? Mira, ve, una gallina bugueña, pues, ¿cierto? Esa gallina, entonces, que va con poca velocidad por el salón, es la sangre que salió con poca presión desde la arteriola aferente. Y entonces el túbulo distal se da cuenta de que había una baja presión en la arteriola aferente porque él no está midiendo la presión, ni está hablando con la arteriola aferente, ni se está mandando WhatsApps, ¿no? Está sensando la concentración del sodio. ¿Sí?
está censando la concentración del sodio. Como las cadenas que está mandando ahora por el WhatsApp, el Inter vacío, ¿no? El Carulla vacío, todo esto vacío. Entonces usted dice, pues puerca, la presión de la gente comprando, ¿sí? De forma legal, con su propio dinero, de forma ordenada, además en filas y pacíficamente, todos cantando la canción de los pitufos. Fue demasiada, ¿no? Y entonces dejaron vacío el supermercado, ¿sí? Cuando usted va y lo mira. Entonces, bueno, es una situación, ¿sí? Análoga, o lo de la gallina, ¿sí? La idea es que usted recuerde que tenemos entonces a una concentración de sodio en el líquido que llega al túbulo contorneado distal, que va a inducir, si es baja, la secreción de renina. La renina, recuerde que renina, angiotensina, aldosterona, entonces se aumenta el tono vascular, mejorando temporalmente la presión arterial, y la aldosterona entonces va a induce al mismo túbulo distal donde se censó el sodio y de donde salió la señal, va e induce la reabsorción de sodio y agua. Y entonces se mejora esa hipovolemia, esa hipotensión. Téngalo en cuenta, ¿sí? Téngalo en cuenta porque vale la pena. Vale muchísimo la pena tener en cuenta. Bueno, entonces, la retroalimentación, tú lo primero. Hay un mecanismo especial de autorregulación que es el de la concentración de protones y dióxido de carbono. Esto le va a servir y se lo va a preguntar la doctora Mónica en UCI pediátrica. Y es mejor que se lo respondan porque si no les va a dar un regaño, ¿sí? Con muy justa razón, además, ¿sí? Entonces tenemos acá a una concentración de bueno, básicamente usted puede regular la concentración de dióxido de carbono en un paciente por medio de la ventilación. Usted lo intuba y si aumenta la frecuencia respiratoria, usted ya sabe esto respiratorio, disminuye la concentración de dióxido de carbono, ¿cierto? Y si disminuye la concentración de dióxido de carbono, pues hay un efecto de esa concentración de dióxido de carbono disminuida en el plasma en general porque respiró más rápido, se llama hipocarbia en la circulación cerebral. Y entonces la circulación cerebral en situaciones de disminución del dióxido de carbono, o sea, de hipocarbia, disminuye, ¿cierto? Aumenta la resistencia de esas arteriolas y la circulación cerebral disminuye, por lo tanto, disminuye el edema cerebral y disminuye la hipertensión endocraneal. Entonces, en un paciente politraumatizado, como los que hay hoy en día mucho, ¿sí? Por muchos motivos, entonces una de las maniobras que usted tiene, bueno, abro paréntesis, antes usted debe descartar una hemorragia intracraneana, o sea, debe tener una tomografía, ¿cierto? Y pues es muy fácil ver una hemorragia intracraneana. En su momento usted se va a volver experto en ello. Si está una hemorragia intracraneana, entonces no se le debe disminuir la presión porque se va a aumentar y la hemorragia va a matar al paciente. Por dentro induce la herniación, recuerda usted, del uncus y paran las funciones del tallo y entra un paro cardíaco, primero respiratorio y luego cardíaco. Bueno, si ya se descartó la hemorragia y lo que el paciente tiene es un edema cerebral, entonces se le incrementa la frecuencia respiratoria, se elimina dióxido de carbono más de lo que se eliminaba normalmente, disminuye la concentración de dióxido de carbono, eso se llama hipocarbia, y la concentración de dióxido de carbono disminuida induce el cierre de arteriolas, o sea, que limita el flujo cerebral, con lo que se permite mejoría del edema cerebral. Entonces,
Usted, un paciente con edema cerebral al cual se le descartó hemorragia intracraneana, ¿qué le hace, doctor? Usted dice, lo intubo y le coloco polipnea, ¿sí? O puede decirle polipnea inducida, doctora. Ya, gano por ese lado. Polipnea inducida, pues implica este tema de la intubación. Bueno, entonces también tiene que ver, por ejemplo, con la temperatura corporal. Si la temperatura corporal aumenta, esto pues tiene unos mecanismos a nivel del hipotálamo, el sistema nervioso simpático, parasimpático, pero una de las formas que tiene el tejido localmente es si hay un aumento de la temperatura local, entonces se abren los vasos, ¿cierto? Se abren los vasos y hay un aumento de la circulación local, ¿sí? Hay un aumento de la circulación local. Bueno, lo contrario sucede cuando disminuye entonces esa temperatura local. La disminución de la temperatura local en el tejido se puede dar de forma patológica, ¿cierto? Bueno, una fisiológica sería cuando usted está en ejercicio y llega y se sienta, y entonces el solo tejido ya disminuye su temperatura porque ya no está quemando ATP, ¿no? Recuerde que en la glucólisis hay unas reacciones que generan calor, ¿cierto? Unas reacciones que generan calor. Esas reacciones calorigénicas, ¿sí? Entonces, cuando usted le toca la mano a alguien y esa persona pues está sana, la manito está tibia, ¿cierto? Es una manito tibia. Pero cuando usted está en la UCI y le toca la mano a una persona que tiene sepsis, entonces esa persona se le sienten los dedos fríos, fríos, como una nevera. Fríos, 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 como una nevera. Bueno, a medida que se vaya mejorando, ¿y por qué están fríos? Pues porque por la sepsis no tiene suficiente circulación y se disminuye el metabolismo, y al disminuir el metabolismo, entonces tiene menor producción de calor, ¿cierto? Menor producción de calor. Bueno, hay un factor interesante del endotelio que usted ya conoce, es el óxido nítrico. Recuerde ahí al doctor Salvador Moncada, salvadoreño, que trabajó en Inglaterra. Fue el que descubrió el óxido nítrico primero y luego fue el que logró demostrar que el óxido nítrico tiene un efecto vasodilatador, ¿sí? Un efecto vasodilatador. Bastante interesante ese tema, ¿no? Del óxido nítrico. Unos años, bueno, yo estaba todavía en el colegio, pero los 80s y luego los 90s, donde fue un boom. Cuando yo empecé la universidad, todavía era un boom el tema del óxido nítrico. Inicial, ¿no? Inicialmente. Luego fue una cosa terrible cuando al doctor Salvador Moncada se le negó el premio Nobel, ¿no? Siendo que él había sido el que lo descubrió y el que demostró inicialmente el efecto. Bueno, también está, el óxido nítrico es vasodilatador. Recuerde que el óxido nítrico es un gas, desde el endotelio difunde al músculo y entonces va a generar aumento del GMP cíclico porque induce la GMP sintasa, ¿cierto? Induce la GMP sintasa. Ciclasa y produce GMP cíclico. La guanilil ciclasa, para ser más exactos. La endotelina aumenta, ¿sí? La endotelina aumenta la resistencia vascular al generar la contracción la contracción del músculo.
Entonces, la endoteliina usted sabe que es uno de los factores más potentes en la contracción, ¿cierto? Entonces, también tiene que ver con esta autorregulación. Crónicamente, todo esto era agudo, ¿no? Crónicamente, entonces, hay una adaptación ya con tiempo donde hay recambios en el tejido. Se producen más vasos, se quitan vasos, etc. Y entonces, esto tiene que ver, por ejemplo, cuando está creciendo un tumor también, ¿cierto? Hay cambios permanentes. O cuando uno está engordando o está construyendo músculo, ¿cierto? O al contrario, cuando disminuye de peso porque eliminó grasa, tejido adiposo. Entonces, la densidad de los vasos tiene que ver acá, ya son construcción o eliminación de microcirculación, ¿cierto? Del endotelio, de los capilares. Cuando se genera endotelio en un tejido que ya se desarrolló, a eso se le llama angiogénesis. La producción de nuevos vasos en el embrión se llama vasculogénesis, ¿cierto? Vasculogénesis. Entonces aquí hay una diferencia, es pequeña, pero de una vez usted está diciendo que este fenómeno está sucediendo en el embrión, ¿cierto? Si le da el nombre de vasculogénesis. Acá no, acá estamos hablando es de un tejido ya maduro y en parte la angiogénesis pues tiene que ver con la disponibilidad de oxígeno y dependiendo si el oxígeno disminuye crónicamente, como ocurre en el interior de un tumor, ¿sí? Entonces se activa un factor de transcripción, probablemente esto ya lo sabe usted de sus clases de biología celular, HIF, ¿sí? Hypoxia Inducible Factor. Hypoxia es porque este factor es un factor de transcripción que activa genes o inhibe genes, ¿no? Dependiendo. Se van a activar unas vías genéticas para la respuesta ante bajas concentraciones de oxígeno. Por ejemplo, se induce la síntesis de mioglobina, ¿no? Una molécula que sirve para retener el oxígeno dentro del tejido. Y se induce cambios a nivel de la glucogénesis, de la glucólisis. Eso sucede, por ejemplo, en un tumor, ¿no? Se inducen cambios para que la gluconeogénesis, espera, ay Jesús, porque ¿será que tengo hambre? Para que la glucólisis, hace rato el hígado me está hablando y estoy que digo gluconeogénesis, para que la glucólisis entonces sea anaerobia, sea más efectiva, ¿sí? Eso es un efecto, se me va en este momento el nombre, que ganó el premio Nobel, de los cambios en la regulación génica de la glucólisis que suceden en un tumor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, está el factor de crecimiento vascular de del endotelio y este factor es inducido por este factor. Este factor HIF es nuclear, ¿cierto? Es un factor de transcripción. Y este factor de crecimiento vascular es un péptido secretado por el endotelio. Bueno, va a ir al músculo y va a terminar. Y otro mecanismo es la producción de unos vasos nuevos que van a irrigar por vías nuevas, diferentes de la tradicional, a el tejido. Se llama circulación colateral, ¿sí? Se llama circulación colateral. Esa circulación colateral permite que llegue un poco más, o mucho más, sangre nueva, ¿cierto? Por medio de vasos nuevos, ¿sí? Llega sangre nueva por medio de vasos nuevos. Es la circulación colateral. Y puede ser beneficiosa. Es cuando hay una patología, evidencia de que los tejidos han sufrido una disminución en la circulación. Pero pueden ser la salvación. Por ejemplo, hay pacientes que han sufrido toda la vida de aterosclerosis y entonces tienen unas coronarias afectadas y como han estado 40, 30 años con ese tema, desarrollan una circulación colateral a partir de las coronarias. Eso, mire qué interesante, ¿sí? Eso entonces le permite defenderse de una hipoxia a ese paciente.
Si un infarto igualito del mismo tamaño en la misma arteria le ocurre a un paciente joven, ese paciente no tolera el infarto y se puede morir más fácil o va a tener una lesión mucho mayor. ¿Por qué? Porque carece de la circulación colateral. Esa circulación colateral requería tiempo para desarrollarse, ¿cierto? Esa circulación colateral requería años. Entonces en el paciente joven le puede ir peor. Y la otra es la remodelación vascular, donde los vasos cambian de forma, ¿sí? En respuesta a estos factores de crecimiento. Hay unos vasos que pueden eliminarse y otros en otras partes se pueden crear vasos nuevos. Eso es remodelación. Bueno, con respecto al control humoral, o sea, de sustancias, entonces hay unas sustancias que son vasoconstrictoras. La primera sería la norepinefrina, que viene, primero que todo, desde la estimulación simpática y también desde la glándula suprarrenal. Es vasoconstrictora. No en todos los vasos, ¿cierto? Ya depende del sistema, por ejemplo, esplácnico versus cerebral. En el esplácnico se va a generar vasoconstricción y cuando hay un exceso de adrenalina en el cerebro se produce vasodilatación en el riñón y en el cerebro porque estamos en una situación de estrés y entonces es una situación crítica y se requiere preservar la circulación de tejidos muy valiosos como el cerebro y como el riñón, ¿no? Está la angiotensina 2, que usted ya conoce, ¿cierto? La angiotensina 2, producto pues de esta vía renina-angiotensina-aldosterona, ¿cierto? Angiotensina 2. Y está la vasopresina. La angiotensina 2, recuerde que es producido, los péptidos de angiotensina 1 y angiotensina 2 son producidos a nivel del endotelio, ¿cierto? Y requieren una activación. Mientras que la vasopresina es sintetizada en el hipotálamo posterior y en ese hipotálamo posterior se libera si ha habido una alteración en la perfusión de las arterias que van al hipotálamo o si hay una disminución en la volemia, ¿cierto? En la cantidad de sangre que hay dentro de la circulación. Esa disminución entonces estimula la secreción de vasopresina. Y localmente se libera bradicinina, ¿sí? Pero la bradicinina también es un coproducto de la activación de la angiotensina, ¿sí? Cuando se inhibe bueno, esto lo va a ver en farmacología, pero cuando se inhibe el sistema renina-angiotensina-aldosterona, por esa inhibición se estimula la producción de bradicinina. Esa bradicinina genera vasodilatación de los capilares en el pulmón y un leve edema y una leve secreción y genera tos en el paciente. ¿Sí? Entonces, cuando usted le da captopril, digamos que sería el más clásico de esos medicamentos, de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, de la ECA, el paciente debe toser. Es una tosecita seca, muy harta, muy maluca, pero si el paciente no no tiene esa tosecita así, cuando inicia el medicamento es que no lo está tomando. Bueno, debido a esa tos, mucha gente ya no lo quiere tomar después y por eso, en parte, es que se han desarrollado otros medicamentos que no produzcan activación de la vía de la bradicinina, ¿sí? Bueno, y también está la activación local de la histamina. Usted sabe que la activación de estos receptores de histamina genera vasodilatación local, al igual entonces que la presencia de protones, ¿no? La acumulación de protones per se estimula la relajación del músculo a través de la activación del endotelio, ¿sí? Y colorín colorado, esta presentación se nos ha acabado, estará cortica. Esto entonces era control local del flujo circulatorio y tisular. Yo pensé que iba a lograr dictar las dos, generalmente no lo logro. La microcirculación entonces queda para el jueves. Vamos a ver microcirculación. Ya se nos van acabando las clases de fisiología cardíaca, ¿no?
falta solamente microcirculación y el control neural, ¿cierto? Y ya acabamos la fisiología cardíaca como tal. Bueno, yo creo que nos ha rendido. Tenemos 12 minutos. Si gustan, los aprovechamos en preguntas. Si tienen alguna, con mucho gusto. Profe, qué pena, yo te quiero preguntar algo. Sí, claro. Eh, para pasar el taller nos exiges algunas normas o podemos pasarlo normal. Pues desde el principio quedamos en normas y Contec, ¿no? Esa fue el acuerdo, ¿cierto? Ah, listo, profe, gracias. Y gracias por la pregunta. Bueno, ahí todavía yo estoy trabajando en los talleres. Anoche estaba trabajando en el taller de arterias del cuello y cabeza. Hoy voy a continuar con eso. Bueno, no se preocupe, pues no lo va a tener toda la vida en esos talleres de vascular. A ver qué logro yo también trabajar, porque es algo extra que no tenía preparado yo, digamos, ya, previo antes del semestre. Entonces hay que irlo realizando. Bueno, hay una situación, es que, perdón, ¿hay otras preguntas? Profe, yo con respecto a en el mecanismo vasodilatador, con respecto a la adenosina, no me quedó como claro ese pedacito. La adenosina, gracias, la adenosina es una molécula que pues es producida por el metabolismo y se va a aumentar su producción cuando hay incremento en el ADP, ¿sí? Si incrementa el ADP, se incrementa la síntesis y liberación de adenosina desde la célula, ¿sí? La adenosina es una molécula que usted va a encontrar también en ampolla sintetizada para colocársela al paciente que tiene una taquicardia supraventricular paroxística. Pero Eso es ahí bien. va a ser pues un efecto ya en la bomba, ¿cierto? En la frecuencia cardíaca. Aquí no estamos hablando de la adenosina que viene en la ampolla, no del fármaco, sino de la sintetizada localmente por el tejido. La que sintetiza localmente el tejido genera una vasodilatación de la red capilar local. Gracias, profe, es que esa era Con mi duda, si gusto. era como la misma adenosina que se encontraba en el fármaco, Es la misma, pero la un sintetizada efecto por la diferente. célula. Ok. La otra, pues, es químicamente producida. Y además la dosis, la que produce la célula, pues, es cosa de, ¿qué será? Femtogramos, ¿no? En cambio, usted al paciente le coloca miligramos, ¿cierto? Le coloca 20 miligramos. Y eso, pues, es importante. Bueno, pues mire, usted sabe, gracias por la pregunta, Luisa, que anatomía es MUR primero y puede complementar con PRO, anatomía, ¿cierto? Anatomía es lo que están trabajando en los talleres. Fisiología es Guitón. Fisiología es Guitón. Usted debería leer Guitón. Yo asumo que si yo le digo que la bibliografía es Guitón, como usted estudia medicina, usted va y lee el capítulo en Witton. Yo asumo eso, pues yo no creo que yo ya no tengo que decirle. Sin embargo, muchas veces yo le digo, haga el resumen como para que haya un esfuerzo que conste, ¿no? Muchas veces pues hemos hecho eso, tráigame el resumen de lo que leyó, ¿sí? Entonces, por favor, téngalo muy en cuenta. Los temas los estamos dictando en estos días de Witton. Y entonces es necesario que usted lea el capítulo, los capítulos de Witton. Porque yo le trato de explicar todo, es probable que haya cositas que hayan quedado por fuera, no son muchas. Pero pues uno trata de centrarse en lo principal. ¿Sí? Es importante que ustedes hagan ese ejercicio de aproximación. ¿Sí? Por favor. Y es obligatorio, pues pienso yo, que usted se lea los libros. Yo asumo eso, ¿cierto que sí? Entonces profundice. Borón sería para profundizar. Si ya leyó Guitón, entonces, y volvió a escuchar las clases, entonces ahora sí sería profundizar. ¿Sí?
Muy bien. ¿Tienen otra pregunta? Profe, sí, yo, qué pena. Sí, no, porque bien pueda. Es que, pues era para hacerle una pregunta acerca de de los reportes de los simposios. Es que, la verdad, el fin de semana yo no estaba en mi casa y tenía